Bienvenidos a un nuevo episodio de Mindnoid, el podcast donde exploramos las fronteras de la innovación en la industria minera. Les saluda Milori Meller, Francisco Rubina, y hoy especialmente recibimos a nuestro nuevo integrante del podcast. Estamos feliz de recibirte, Fred. Con harta emoción te recibimos, con harto entusiasmo, con hartas ganas. Y justamente queremos comenzar contigo, Fred. Coméntanos un poco, básicamente, por qué te unes a nuestro espacio, qué te gustaría poner en la mesa, cómo ves nuestro futuro como podcast y ahora como nuevo integrante de Mindnoid. Hola Francisco, hola Milo, ¿qué tal? Un placer estar acá en este espacio, un placer también unirme al equipo en donde simplemente ustedes son el espacio más importante en este momento de comunicación de lo que es la innovación y tecnología y tendencia de la industria minera. Lo que me motiva a ser parte de esto es poder colaborar en esa democratización que ustedes están trabajando en poder difundir la minería, la actualidad, qué está pasando en Chile, qué está pasando en el mundo en la industria minera y cómo eso también nos ayuda a generar un ecosistema que adquiere este conocimiento y es más competitivo, en el buen sentido de la palabra. Desde esa perspectiva, yo vengo a aportar con mi expertise en el área de gestión de proyectos, en sustentabilidad, en minería virtuosa, que hoy en día en el espacio que ustedes tienen, que es difusión de tecnología e innovación, es súper importante que vayan de la mano. Me siento muy contento de estar acá. Excelente, Fred. Muy bienvenido. Seguro vamos a hacer grandes cosas juntos y bueno, vamos a poder sacar y exprimir al máximo tu conocimiento, tus redes. Fred, para nuestra audiencia, es uno de los jóvenes talentos en la industria minera del país. Fue reconocido el año pasado dentro del top 50 del PMI a nivel internacional. Así que muy feliz de tenerte acá. Y además, se me olvidaba, también fue nuestro primer invitado. Así que seguramente la audiencia puede conectar con Fred en el capítulo número 2 de nuestro podcast en la primera temporada. Así que ahora pasamos a nuestro episodio. Junto con Francisco y Fred, hoy preparamos un episodio bastante especial en torno a un seminario que se hizo en el Hotel W de innovación disruptiva para la minería del futuro, organizado por Antofagasta Minerals y el MIT. Y ahí principalmente hablaron sobre cuáles iban a ser los principales desafíos de la industria minera desde la perspectiva de Antofagasta Minerals. Iván Arregada, su presidente ejecutivo, nombró 5 de esos grandes desafíos y vamos a hablar hoy en eso en mayor detalle. El primer desafío que él mencionaba era cómo la industria minera puede lograr un transporte de materiales a gran escala, es decir, que pueda transportar materiales de forma económica en largas distancias. ¿Y esto para qué? Para facilitar básicamente el poder desbloquear ciertos yacimientos que hoy en día no tienen un incentivo económico de ser explotados. Recordemos que la minería es un negocio y de acuerdo a las limitaciones que hoy en día tenemos y dado que la ley de corte es una función económica, eso se va moviendo y va haciendo que ciertos yacimientos hoy en día no puedan ser accesibles. ¿Qué es lo que plantea él? Es que se pueden generar especies de distritos mineros para poder, de alguna manera, compartir la infraestructura entre las distintas operaciones y así poder explotarlo. Pero también hay otras formas de explotarlo. Y de eso quizás Francisco puede comentar, que son los métodos de minería a gran escala. Y claro, oye, Milo, y toma mucha relevancia lo que mencionas tú, de compartir infraestructura productiva por lo general. Y cuando hablamos de infraestructura, nosotros acá en Chile tenemos un caso que es icónico, que son los proyectos estructurales de la estrategia que está llevando a cabo Codelco. Los mismos presidentes ejecutivos lo han mencionado que parte de su estrategia es justamente aprovechar proyectos estructurales que van a desbloquear una producción futura y no es cercana, sino que es un plan a largo plazo y eso se debe a una corporación bastante grande. Y principalmente lo que están haciendo es migrar la minería hacia una minería subterránea y por sobre todo promoviendo lo que son los métodos masivos de explotación. En este punto me gustaría hacer un pequeño punto de inflexión porque en minería subterránea existen 3 grandes familias de métodos de explotación, los cuales podrían ser los autosoportados, los soportados artificialmente y bueno, están los métodos de hundimiento. Los de hundimiento justamente están relacionados con explotación y extracción masiva de material. Esto es, métodos como los que se manejan en las principales divisiones subterráneas de gran minería como panel caving, block caving o sublevel caving. Para nuestra audiencia que quizás no ha escuchado estos términos o no les son muy familiares, el primero de mis ejemplos de block caving es hundimiento por bloques, el segundo de panel caving tiene que ver con un hundimiento por paneles y el tercero de sublevel caving tiene que ver con un hundimiento por subniveles en manera secuencial.
Y tú mencionaste recién, Milo, un caso que tiene que ver con compartir infraestructura para poder ir desbloqueando nuevos yacimientos en función de los hallazgos de nuevas reservas. Y hay un caso que es bien icónico, justamente en la Alta Cordillera. Acá en Chile nosotros tenemos el caso en que comparten, prácticamente son vecinos, la faena de los bronces con faena andina. Ellos tienen justamente límites que se pueden ver incluso si tú haces el ejercicio de Google Earth. Uno puede ver prácticamente cómo comparten infraestructura, cómo van compartiendo ciertas partes de servicio y a la vez también cómo van interactuando y cómo mantienen sinergia en términos de lograr sus metas de producción, ambos pertenecientes a distintas compañías mineras, pero con un objetivo en común que es maximizar productividad y generar un negocio sustentable en el fondo. Sí, recordemos de que, ¿por qué se plantea de que puedan compartir infraestructura? Recordemos que las plantas concentradoras son una inversión de capital altísima y que no todas las operaciones pueden darse el lujo de tener esa tecnología o esas instalaciones. Y eso principalmente porque no tienen la escala o no tienen los materiales para poder explotarlo de esa forma. Recordemos que en las plantas concentradoras principalmente operamos con sulfuros, que son sulfuros de alta ley. Muchas veces cuando las faenas están comenzando, principalmente se encuentran con óxidos, que no son operados en plantas concentradoras y muchas veces se lixían a través de pilas, y eso es mucho más fácil y mucho más económico de operar, y es lo que normalmente las operaciones más pequeñas poseen. Sin embargo, también tenemos casos de generaciones de distritos mineros. Hay algunos que se están tratando de articular en caldera, donde hay varios yacimientos, pero también un caso que podríamos decir similar viene a ser Enami, que Enami de una forma u otra consolida la producción de pequeños productores y la procesa. Eso es un ejemplo que vemos desde el mundo público de infraestructura compartida, que busca generar estos distritos mineros. Creo que lo que comentan es una visión de futuro súper importante, no tan solo que permite acelerar o generar un mayor beneficio o dar la posibilidad de explotar aquellas leyes que son más bajas, también nos da la posibilidad de mirar otros aspectos. Muchas veces el desarrollo de infraestructura portuaria es muy lento. Hay todo un tema de permiso y también como proyecto tiene un impacto al medio ambiente. Por tanto, el poder quizás en la zona norte, macrozona norte de Chile o la zona macro norte chico de Chile, se podría también utilizar este concepto para poder compartir los puertos, que nos permitiría generar una menor huella de carbono y una mayor competitividad como país en frente a otros mayores productores, no tan solo de cobre, sino que hay que pensar también que tenemos un alto potencial en litio. Buenísimo, qué buen insight ese, Fred. Y también lo que mencionabas tú, Miro, la minería estatal, claro que tiene que tomar una participación activa en esta transición. Es decir, podemos transformar perfectamente los desafíos que se planteaban, Milo, y que dices en un principio, y podemos transformarlo en oportunidades de crecimiento, ¿no? Y ahí es donde toma fuerza, por ejemplo, la figura que decías tú de Nami, y lo que decías tú también, Fred, en el fondo toma fuerza que podamos aprovechar este desafío y potenciar, ¿por qué no?, la pequeña minería, la mediana minería y, por supuesto, también la minería artesanal. Si estamos hablando de pequeños yacimientos, hablamos también de minería a menor escala. Para eso también queda un desafío planteado en términos de hacerlo sustentable y de también dar los soportes desde el Estado que pueden entregar una viabilidad económica en el fondo del negocio. Hay un segundo desafío ahí, Milo, que tú mencionaste. Bueno, son 5, ya pasamos por el primero, vamos al segundo, y este desafío está muy en boga, es un desafío bien bonito que tiene que ver con respecto a los procesos autónomos. Y ahí quizá vale la pena que hablemos un poquito de autonomía en la operación minera. En autonomía entendemos que es, como dice el nombre, que pueda funcionar de manera autónoma, es decir, de una unidad y dependencia propia de instalaciones que tengan que ver con una operación. Y esto puede partir desde lo que es perforación hasta lo que es transporte, todos los procesos. Y ahí mismo quizás tú nos puedes ir comentando y podemos ir haciendo un viaje a través de qué procesos se están llevando a manera autónoma y cómo se está Sí, sí, gestionando esto también. sin duda. O sea, entendamos autónomo, muchas veces se le dice autónomo o no operado por personas. Y en ese ejemplo tenemos, yo diría, casos bien exitosos, tanto con camiones y como con perforadoras, que son los procesos que hoy en día poseen los mayores grados de autonomía. Ahí tenemos varios casos exitosos, entre ellos Minera Gabriela, lo que se está haciendo dentro del mismo BHP. En AMSA también hay algunas aplicaciones de camiones autónomos. Recién la semana pasada hubo otro caso bien
interesante en Perú, que también empezó con la autonomía de perforadoras autónomas en Antamina. Yo diría lo que hoy en día más se ha dado a conocer de lo que se está haciendo. Sin embargo, procesos autónomos no solo es eso, sino que también va ligado a la automatización y el uso de lo que hablábamos en capítulos anteriores de recomendadores, cierres de loops de control, donde se conecte, retroalimente, cambie los parámetros de operación de las plantas y siga operando. Y también hay una unión entre lo que hablábamos anterior, del desafío del transporte de material a gran escala y los procesos autónomos, que hoy en día se está habilitando. El uso de estas tecnologías autónomas está permitiendo poder acceder a costos y beneficios que anteriormente no eran posibles. Y ahí, Francisco y Fred, hay un caso bien interesante que lo trabajó la consultora Whittle en Australia, que hizo un estudio, un análisis y simulación de la operación de una faena con camiones medianos de 100 toneladas versus camiones pequeños de 40 toneladas, pero autónomos. ¿Y qué fue lo que encontraron? No sé si ustedes saben, pero hoy en día, ¿por qué la minería? Una de las razones por qué la minería tiene estos equipos gigantescos a gran escala es no solamente las economías de escala que se puede tener, que ya voy a entrar un poquito más en profundidad, sino que también ahorra bastante en el uso de operadores, ya que si tenemos un camión que mueve 340 toneladas, como lo de la gran minería, y tenemos 3 camiones que mueven 100 toneladas de la mediana, vamos a necesitar en el segundo caso 3 veces más operadores, y eso tiene un costo. Y recordemos que por cada camión que operamos, la minería no para, eso siempre lo hemos dicho. Entonces cada camión necesita en promedio 5 operadores. Uno para el día, otro para la noche, el cambio de turno, porque la gente tiene que descansar, más normalmente un operador que está en stand-by en caso de que alguno de ellos se enferme o ocurra algún imprevisto. Es decir, por cada camión estamos operando 5 personas y si nos vamos a escalas pequeñas, la cantidad de camiones se empieza a multiplicar y la cantidad de gente que también se comienza a multiplicar. Entonces los costos se multiplican. Y ahí es donde la autonomía y estos procesos autónomos entra a jugar un rol bien interesante. ¿Qué es lo que descubrió Whittle? Es que cuando operábamos una mina con camiones pequeños, en ese caso eran de 40 toneladas versus 100 toneladas, si bien es cierto, casi que en realidad más que duplicábamos el tamaño de la flota, desde una flota de 31 camiones a 67, se producía un aumento del NPV de hasta un 30%, debido a esta reducción tanto en los costos de operación como también en los costos de mantenimiento. Recordemos que las piezas y equipos de camiones de menor envergadura son mucho más económicos que de camiones de gran envergadura, al igual que la infraestructura. La infraestructura para poder mantener camiones de alto tonelaje es mucho más cara. Los neumáticos son exponencialmente más caros. Es decir, hay una serie de optimizaciones y mejoras que se pueden hacer al aplicar de estos camiones autónomos más pequeños. Y eso viene a romper un poco también el paradigma que hoy en día tenemos. La tecnología, la simulación, nos está permitiendo romper un poco estos paradigmas, empezar a cuestionarnos. Y yo aplaudo, la verdad, a Whittle de haberse atrevido a hacer este caso de estudio y poder mostrarnos de que hay otras formas de operar, de hacer las cosas distintas. Oye, qué interesante el caso, Milo, y ahí me gustaría complementar un poco porque fíjate cómo vamos transformando nuevamente los desafíos en oportunidades de valor agregado. A su vez también existen micro desafíos que plantea esto, tú lo mencionaste, por ejemplo, la gestión de flota. Ese es un tema súper importante que sale acá a la palestra, porque muy de la mano con lo que es la planificación de la mina, hay que ahora gestionar una flota mayor, pero con un movimiento menor asociado a cada uno de los individuos. Tiene sus ventajas y desventajas, como todo, pero fíjate que hay un tema también súper relevante ahí, Milo, que cuando hablamos de este gigantismo de equipos, estamos hablando también de mayores niveles de residuos, en términos de cuánto material vamos a sacar. Si estamos removiendo mucho más, probablemente vamos a generar mucho más residuos a su vez también, comparado, por ejemplo, en el ejemplo que tú decías recién, las 340 toneladas de un CAEX comparado con un camión quizás de bajo perfil, o 3 o 4 camiones de bajo perfil, o camiones CAEX menores también de menor capacidad, y muy probablemente podemos tener una opción ahí o una oportunidad de gestionar nuestros residuos de manera más sustentable, más eficiente a propósito también de
y cómo se está viendo la minería y cómo está tratando de mejorar su gestión del negocio en particular. ¿Hace sentido también ahí, Milo, lo que tú mencionabas de, en este caso, reducir la flota, no reducir la flota, sino reducir el tamaño de equipos hacia una flota mayor, pero con menores capacidades? Y esto también hace clic o hace, digamos, un poco de sinergia con la tendencia que se está dando hoy en la minería a profundizar. Recordemos que en yacimientos profundos entramos a una mina subterránea y ya tenemos restricciones con respecto a las excavaciones, por lo tanto no pueden entrar equipos tan grandes. Es una tendencia que hace match con lo que estamos viendo en este caso, ya que una excavación más grande supone más problemas geomecánicos, supone también una infraestructura mucho más cara, como mencionabas tú también. Por lo tanto, hay cosas que tenemos que solucionar, hay cosas que tienen que gestionarse, pero estamos viendo una clara tendencia en este desafío. Oye, y quiero acotar también un punto. También otra de los grandes desafíos que tiene la industria minera, que no lo comentó en este seminario, pero nosotros lo conocemos, es la falta de personas. Hoy en día la autonomía viene a solucionar dos problemas. Uno es lo que mencionábamos anteriormente, de poder reducir de alguna forma estos costos, aumentar la productividad, pero también está asociado a que hoy en día no existe la gente que quiera ir a operar a faena. Nos estamos quedando sin personas. Y también viene a ayudar a reducir la exposición al riesgo. Es decir, ya las personas cada vez que están operando en la minería, ya no es necesario que vayan a operar camiones, sino que necesitamos perfiles un poco más capacitados que puedan operar perfectamente desde los centros integrados de operación remota, que para eso también pueden revisar nuestro capítulo con Ramón Bilbao, el superintendente del centro remoto de Antofagasta Minerals, justamente. Cada una de las cifras y datos que ustedes hablan y casos prácticos que creo que a la audiencia le van a encantar. No hay que dejar de lado también otro beneficio que entrega la autonomía, es hablando del negocio minero. La mayoría de las compañías y empresas que están impulsando esto están dentro del cash cost, dentro del primer cuartil, lo que es algo súper positivo. ¿Y por qué llegan a estar en este primer cuartil? Es porque hay algo que es súper importante en cada operación minera, que es el plan minero, esa promesa de cuánto movimiento de material y estéril vamos a lograr por año y por periodo. Lo que permite la autonomía es darle una mayor estabilidad a estos planes. Por lo tanto, también generamos una reducción de riesgo que hace que estas compañías salten a los primeros cuartiles. Si te preguntas cómo descubriste Mint, seguro alguien en LinkedIn, Instagram o YouTube lo compartió. Y esa es la magia. Crecemos gracias a ustedes, compartiendo y hablando sobre nosotros. Si un episodio o Reels te inspiró, pasa la voz. Y si te gusta lo que hacemos, no olvides, suscríbete y síguenos. Eso nos ayuda enormemente a difundir el conocimiento a nuestra comunidad minera. Y ahora vamos con el siguiente desafío, que es el procesamiento de minerales complejos. Acá dentro del seminario se hablaron de diversas tecnologías y de cómo hoy en día se está intentando procesar los sulfuros primarios. Recordamos de que, también lo mencionamos en este capítulo, de que a medida que se van envejeciendo las minas, cada vez existe menos disponibilidad de óxidos que están normalmente ubicados en la superficie, ya que tienen contacto con el oxígeno y se oxidan, y están por debajo los sulfuros, que son, yo diría, el 80-20 de la faena. Es decir, mientras las minas se vuelven cada vez más viejas, tenemos más exposición a estos sulfuros, y ahí tenemos que buscar distintas tecnologías para poder procesarlo. Los sulfuros de alta ley, como bien mencionábamos al inicio, son normalmente procesados en plantas concentradoras y eso requiere grandes inversiones de capital. Sin embargo, para los sulfuros que son de baja ley, que hoy en día económicamente no son tan viables, se están generando nuevas tecnologías que permiten procesarlo de forma mucho más económica y con mucho menos impacto al medio ambiente. Y de eso, Francisco nos puede comentar un poco más. Sí, este es un desafío bien técnico, ¿ah? Es un desafío bien propio del negocio minero. Yo diría que este es un desafío que trae únicamente esta área. Y en respuesta a este desafío surgen ciertos grupos de tecnología que podríamos irlo agrupando en 5 categorías en un principio. Primero, términos de flotación avanzada. Y básicamente de lo que trata esta técnica de flotación avanzada es tratar de separar el mineral de interés, tratar de flotarlo, que tal como dice su nombre, y depresar todas las impurezas. Y ahí está la clave de una flotación avanzada. Es decir, para minas que son complejas, que son de múltiples minerales, el desafío es entonces depresar todo lo que no añada valor y flotar todo lo que sí tenga valor.
En eso consiste básicamente lo que es la flotación avanzada. En términos de lixiviación avanzada, que vendría siendo esta segunda subcategoría, también existe una premisa base que lo que busca hacer es que este proceso de lixiviación se pueda acelerar de la manera más óptima posible. Un alcance técnico con respecto a esto, todos los minerales en teoría pueden ser lixiviables. Lixiviación viene de la raíz de limpieza, es decir, una limpieza superficial de los minerales. Y esta limpieza tú la puedes lograr, el tema es en cuánto tiempo la puedes lograr. La lixiviación avanzada lo que busca es bajar justamente el tiempo de residencia, técnicamente que se habla de la pila, bajar el tiempo de residencia del mineral a lo menor posible y tratar de optimizar los procesos. Una tercera categoría, justamente en términos de lixiviación, tiene que ver con lixiviación ácida a presión. Y en esto básicamente lo que hacemos es tratar de optimizar el consumo de ácido para que éste pueda hacer percolar más fácilmente el mineral. Por último, para minerales que traen presencia de elementos magnéticos, existe también un grupo de tecnologías que se llama de separación magnética. Lo que busca es separar justamente el mineral de interés a través de procesos electrolíticos. Y por último, me gusta mucho esta clasificación, Fred Milo, porque tiene que ver con el litio. Y a esto vamos a citar el episodio número 11, que fue el que grabamos en conjunto con Humberto Stay, donde habla principalmente de la purificación del litio. Y aquí es muy interesante porque en el litio no hay mucho conocimiento, al parecer, en la multitud. Sin embargo, nosotros trajimos probablemente a la persona que más sabe de este tema a nivel nacional. Existen casos también, Fred Milo, partiendo desde el primer caso, que es bien icónico, y es el caso de mina de cobre y oro cobre Panamá. Recordemos que este es un caso bien contingente que trajimos acá a la palestra. Y básicamente lo que están haciendo es que están implementando justamente las primeras dos tecnologías que estaba mencionando yo recién, técnicas avanzadas de flotación y lixiviación. Lo que están buscando básicamente es tratar de optimizar a través de minerales de baja ley. Entonces, en este punto, toma relevancia hacer comparación con la minería que se está llevando acá, por ejemplo, en Chile. En Chile tenemos faenas que son especialistas en minería de baja ley, como por ejemplo Sierra Gorda, y básicamente lo que está haciendo acá Cobre Panamá es tratar de optimizar el proceso de extracción del mineral de interés a través de flotación avanzada y lixiviación avanzada, que fueron los dos primeros ejemplos que estuve entregando. Otro caso también bien icónico que tenemos acá, Freddy Milo, tiene que ver con lo que se está haciendo en una mina de níquel que se llama Ambatobi en Madagascar. Y básicamente lo que están haciendo acá es que están tratando de optimizar justamente los procesos hidrometalúrgicos avanzados, como lixiviación ácida a presión, que era la tercera clasificación que yo mencionaba recién. ¿Y en qué consiste este grupo de tecnologías en particular? Consiste en tratar de extraer un poco más selectivamente y eficientemente también el níquel y cobalto a través de menas complejas. Esto también lo está procesando, como les digo, en Madagascar, en otro sector, quizá un poco lejano, donde uno pudiera pensar que no hay minería. Sin embargo, hay minería y hay desafíos que son muy similares a los que estamos llevando acá. Y un tercer ejemplo que me gustaría llevar, que es bien icónico, tiene que ver con el caso de una mina de litio en Great Batches, en Australia, donde básicamente este caso yo lo quise traer acá porque nos muestra cómo Australia, teniendo un litio de roca dura, a diferencia del litio que tenemos acá en Chile, que es desde salares, logra optimizar sus procesos. Bueno, una de las formas en lo que lo hicieron fue justamente a través de separación magnética, como les mencionaba recién, y un proceso de concentración eficiente del litio de baja ley. Esto, de nuevo, desde un litio proveniente de roca dura. De esta manera, entonces, ellos están empezando a integrar y a avanzar en términos de tecnología, integrando tecnologías nuevas, a la vez también contribuyendo a la eficiencia del proceso. Oye, y Francisco, también otra tecnología que se está usando bastante, y también se comentó en este seminario, el uso de membranas de nanopartículas, como las que hablábamos en el capítulo 18 con Maybelline Rosales. ¿Por qué? Porque se habla de que básicamente lo que se busca hacer con la lixiviación, la flotación, cualquier procesamiento, como bien dijiste tú, es separar materiales. Entonces buscamos separar los materiales de interés del resto. Y para hacer eso existen muchas formas en la industria de hacerlo, pero principalmente es evaporación y destilación y separación. Entonces, ¿cuál es la forma más eficiente, comentaban ellos, de poder separar dos elementos? Es, ojalá, poder tamizarlo. ¿Ya? Y ellos hablaban de un caso bien simple, que me gustaría usar ese mismo ejemplo, de cuando separamos los fideos del agua. ¿Ya? Cuando cocinamos fideos, usamos un colador y así separamos el fideo del agua con este tamiz. Entonces,
ellos planteaban de que hoy en día, dentro del consumo de energía para toda la industria, el 32% de la energía global se consume en la industria. Y de ese 32%, el 40% se destina a la evaporación y destilación. ¿Por qué? Porque también podemos separar el fideo de la olla si es que ebullimos toda el agua, pero vamos a gastar un montón de energía. Entonces, lo que hoy en día están haciendo los investigadores es poder identificar cuáles son las membranas que permiten separar las partículas de interés, que en este caso podría ser cobre, oro u otras, aplicando ya sea cargas eléctricas o la misma disposición atómica de la membrana. Entonces hoy en día mencionaban de que se están trabajando con dos grandes tecnologías de membrana, una con membranas de grafeno, que recordemos el grafeno es un material de nanopartículas de carbono que tiene una peculiaridad que tiene un ancho de solo un átomo, es decir, un supermaterial. Y también con materiales de sílice, que el sílice tiene características que le permiten ser mucho más resistente a las condiciones más duras de la industria y también permite que pueda tener cargas eléctricas. Y eso, con variaciones de la corriente, permite ir siendo más selectivo respecto de qué material está pasando y cómo podemos ir filtrando. Así que esas también son nuevas tecnologías que se están aplicando en la separación de estos materiales, que también busca generar, yo diría, externalidades positivas con el desafío número 4, que es cómo podemos utilizar tecnologías más limpias y eficientes en la industria. Oye, qué interesante ahí, Milo, porque hace total match con este desafío. Y qué bueno que hayas visto una aplicación también de algo que nosotros anunciamos unos cuantos meses antes en el capítulo con Maybelline. Y para que vean también nuestra audiencia que las tecnologías que mostramos acá en el podcast son aplicadas. Se está haciendo actualmente en la industria. Y hablemos un poco entonces ahí, Milo, de tecnologías limpias y eficientes. Hay dos ejemplos acá, básicamente, que son los que se vienen siempre a la mente y son los que están más visitados en el fondo. Uno es el tema de uso de energías renovables y el segundo de electrificación de flota. Y aquí me gustaría traer a la mente al tiro en el tema de la electrificación de flota del episodio que grabamos con Paula López desde Lomas Vallas, donde hablamos justamente de esta electrificación de flotas y los famosos troles. Y también nosotros hablamos en algún episodio educativo de lo que son los usos de energías renovables y básicamente el cambio de la matriz energética hacia una matriz de energías que sean netamente renovables. Hemos hablado también bastante, por ejemplo, del uso de hidrógeno verde, incluso hablamos de otros usos que se le da al hidrógeno. Y a propósito también de cambiar esta matriz energética, ver de qué manera los minerales que son más livianos o elementos químicos que son más livianos pueden pasar a formar parte de esta matriz energética. Y pensamos en la electrificación de flota, para recordarlo acá a nuestra audiencia, básicamente lo que buscamos es hacer un proceso más eficiente de consumo energético y ha sido demostrado que claramente los equipos que son puestos en marcha en base a electricidad tienen consumo energético mucho menores a los convencionales. Sí, también, Francisco, recordemos las emisiones. Hoy en día la minería, como bien decías tú, opera principalmente con energías renovables. Eso ya diría yo que la minería ha sido un motor industrial que ha permitido esa transformación. Y hoy en día efectivamente es cosa de subirse a un avión y viajar al norte y vas a ver por la ventana lleno de parques solares y eólicos. Y ese es el cambio que puso en la palestra la minería. Pero recordemos que existen distintos tipos de emisiones. Existen las emisiones de nivel 2, que son, o de tipo 2, que son aquellas que están relacionadas a las plantas, que sabes donde tenemos esa reducción. Sin embargo, las emisiones tipo 1 o alcance 1 son aquellas de los camiones, o más bien de combustión. Y esas son las que podrían ser ahora optimizadas en el uso de flota eléctrica y la electrificación de la flota. Pero aún así, tenemos hoy en día el gran desafío de las emisiones tipo 3, que esas son de lo que nos permite producir las emisiones de tipo 2, o si lo llamamos algo más simple, aquellas emisiones que proveen de nuestros proveedores, para la redundancia. Así que el desafío se va moviendo a lo largo de la cadena de valor, pero la minería sin duda sigue siendo ese motor y ese impulso que está transformando el uso de la energía y el uso de las tecnologías hacia un mundo más eficiente. Y eso también va en línea con el último y quinto desafío que mencionaba Iván, que tiene que ver con la reducción del consumo de agua y la energía. Hoy en día, y
en pos de lo que también están haciendo desde AMSA, que hace 2 semanas o un poco más se abrió una nueva planta desaladora, que yo diría que fue un caso bastante icónico, que habla justamente de cómo la minería también está siendo, yo diría, una punta de lanza en el cambio del uso de los tipos de agua. Antiguamente la minería consumía el agua que se llama continental, que es el agua famosa que conocemos que viene desde los pozos, y esa agua tiene un impacto en el medio ambiente bastante fuerte, ya que tiene impacto en las comunidades. Cuando secamos un pozo, cuesta mucho que esas napas subterráneas se vuelvan a llenar. En cambio, cuando tomamos el agua directamente del mar, a través del uso de desaladora, se difunde un poco, de acuerdo al ciclo del agua, que conversábamos también con Humberto Stay, y no tiene un impacto directo en las comunidades. Y muchas veces incluso el agua que es producida a través de la desaladora también alimenta de agua a las comunidades cercanas, que ese también es un impacto positivo, una externalidad positiva de la minería. Pero no solo eso, sino que también hay programas de uso eficiente de agua y energía, y ahí quizás Fred nos puede comentar un poco más. Dentro de lo que más o menos está pasando actualmente en otros países, hay un caso súper particular en términos energéticos que tiene que ver mucho con la governance de cómo se están desarrollando los proyectos y cómo se incluye a las comunidades de la sociedad. Esto está pasando en Pilbara, Australia, en donde la mina Uday Dari, que está en ese territorio, construyó ellos le dicen granja solar, pero acá le decimos parque fotovoltaico, que tiene la capacidad de abastecer con el 65% promedio de electricidad a la operación y el otro 35% queda para las comunidades, lo que hace una reducción de 90.000 toneladas anuales de emisiones de CO2, lo que eso, si lo llevamos a cifra de autos, son un total de sacar 28.000 coches de carretera. Entonces, en términos de proporcionalidades, podemos ver que esta transición hacia las energías limpias tiene un impacto significativo cuando se quiere hacer de una buena manera y se quiere también incorporar la estrategia que tienen las compañías en términos de cómo van a desarrollar sus proyectos y cómo proyectan a las comunidades hacia el futuro en aportar valor en ellas. Un claro ejemplo que nos comenta Fred entonces de que son desafíos transversales, son desafíos que pasan frontera y más bien son desafíos propios de la industria minera. Así que un caso también ahí, Fred y Nilo, que es súper relevante y tiene que ver con la reducción de consumos de combustible de CAEX. Recordemos que los CAEX vienen de la abreviatura de camiones de extracción y ahí justamente se presentaba el caso de Antucoya, Antofagasta Minerals, donde mostraron que a través de la optimización de rutas de camiones, es decir, optimizando la flota, implementando algunas mejoras y procesos de auditorías internas, justamente para optimizar los trayectos que se están haciendo, un poco de estandarización de turnos y gestión también de tiempos operativos y reducciones de algunas pérdidas de tiempo y también de recursos, se lograron ahorros que pueden llegar hasta el nivel de las 6.000 casi toneladas de CO2 anuales. Esto muy en línea con lo que mencionabas tú, Milo, recién, de reducir justamente las emisiones de tipo 1, que son las emisiones directas que se están generando acá a través de la operación minera. Y como bien decía Milo, existen emisiones de Scope 1, Scope 2 y Scope 3. Por lo general, las metas de las grandes compañías mineras están focalizadas en reducirlas y para eso es que tienen algunas metas como la que ya hemos escuchado en varias compañías mineras que han lanzado, la meta Net Zero. Básicamente buscan reducir sus emisiones de manera bien ambiciosa a lo más cercano a cero posible. Desafíos tremendos, pero que a la vez también pueden hacer un cambio disruptivo y positivo hacia la minería. Y nosotros como podcast siempre vamos a tratar de mostrar que se puede hacer una buena una minería virtuosa y a la vez también disruptiva. Recordemos que el tema de hoy es justamente disrupción en la minería del futuro, innovación disruptiva. Si te gustó el episodio, por favor compártelo en tus redes sociales, menciónanos para compartirlo en las nuestras, suscríbete en tu plataforma favorita y déjanos comentarios para saber cómo seguir mejorando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Mindnoid.